los efectos de las preguntas. Cuando yo hice el curso de entrevista para rescatar relato de los hechos en menores de edad, de lícita, em, cuando yo hice ese curso, o sea, fue como un abrir los ojos, ¿sí? O sea, nunca jamás pensé que fueran a ser tan vulnerables las mentes de los niños, en especial los más pequeñitos, a la hora de uno interrogarlos o preguntarles cosas en cuanto a los hechos que habían ocurrido, en específico de circunstancias sexuales. Entonces acá lo que observamos es que quién tanto tiene que ver con, o sea, con el relato de los niños, ¿sí? Entonces aquí está el centro, el relato de los niños, ya que vimos que la gran mayoría son niños los de los procesos judiciales que se llevan en Colombia y este tema es mucho más llamativo en niños y adolescentes. Entonces, la fiscalía tiene su personal entrenado y pueden rescatar su entrevista forense o judicial. Pero en realidad absolutamente todos los funcionarios del CTI o todos los funcionarios de todas las fiscalías del país realmente tendrán personas entrenadas en entrevista, en rescatar entrevista. Esa es una pregunta. Y lo segundo es que eh, pues no todos llegan por medio directamente, no todas las víctimas o supuestas víctimas llegan directamente a la fiscalía. Otras tantas llegan por el bienestar familiar. Y en el bienestar familiar no hacen entrevistas forenses, no rescatan el relato de los hechos, no aplican ni protocolos ATAC, ni protocolo NICH, nada de eso, sino que simplemente hacen una, no, pues simplemente no, hacen una valoración psicológica con un objetivo diferente, ¿sí? Un objetivo totalmente diferente. Acá ellos, los del CTI o pues los de la fiscalía, intentan rescatar la versión del niño y se hace un video y la idea es de que la versión del niño salga lo más genuina y transparente que se pueda, sin contaminación y sin alteración del relato. En cambio, la valoración psicológica, ellos, los psicólogos, están entrenados para evaluar el estado mental de urgencias. O sea, si hubo un trauma por la violencia sexual, pues la valoración psicológica es mirar cómo están todos esos contextos mentales de ese niño, qué tan vulnerable es y cómo se puede restablecer los derechos, ¿sí? O sea ahí influye mucho definir si se va para una casa pues con sus tutores o si se devuelve pues para donde los papás, etcétera, o si necesita pues tratamiento hospitalario, psiquiátrico, etcétera. Y finalmente está el análisis de la credibilidad, que lo hace medicina legal en su mayoría. No son los únicos, pero en su mayoría hacen análisis de credibilidad, pero no como parte, o sea, como un informe de análisis de credibilidad, no. Hacen una evaluación psicológica bastante extensa y amplia, donde se determina pues cuál era su salud mental previa a los hechos que se investigan, durante los hechos que se investigan, cómo se modificó esa salud mental que traía y pues, qué consecuencias generó el supuesto trauma de esa situación de violencia sexual. Pero dentro de esa evaluación psicológica grande o valoración psicológica de medicina legal, porque se traslapan los nombres lastimosamente. Entonces existe esta cosa que se llama análisis de credibilidad, ¿sí? Y en últimas, pues es lo que les interesa a muchos abogados, pues para saber si, pues, si tiene consistencia y todas esas partecitas, resonancia, pues todas esas cositas que ellos pronuncian en su informe pericial. Entonces, pues esto es pues lo que hacen los expertos. O sea, aquí serían psicólogos y psiquiatras. Y acá pueden ser psicólogos porque los CABIF tienen psicólogos y están entrenados en esto, pero también hay muchos investigadores que fueron entrenados y están haciendo entrevistas forenses o entrevistas judiciales en donde no hay una valoración de la salud mental, sino simplemente rescatar el relato lo más puro que se pueda. Entonces, ¿qué sacamos de los expertos? El deber ser. Aquí les coloqué el ciclo, no les puse el ciclo del silencio como tal, pero simplemente un símbolo que
que representa el ciclo. Y el ciclo es cerrado, ¿sí? El ciclo se repite. Y esos son todos los mecanismos que hace el supuesto victimario para que el niño calle. Por eso hace tan difícil valorar a un menor de edad víctima de delito sexual en su relato. Porque si el niño revela, hay que recibir esa revelación de la siguiente manera. Miren, rescatar la versión del menor. ¿Cómo? Que salga lo más espontánea que pueda, que evoque el recuerdo de manera libre y precisa y que ojalá siempre que el niño revele sea por medio de la documentación por video. Entonces, acá pues hacer una pausa recordando, entonces ya que hacemos el corte de la parte médica y la parte psicológica. Sí, o sea, ya vimos lo que era entrevista, lo que era pues valoración psicológica inicial y el análisis de credibilidad. Eso lo hacen investigadores judiciales, lo hacen médicos, psiquiatras y psicólogas. Todo eso son ellos los expertos los que lo están haciendo.